Buenas noches. Nuestro grupo, conformado por Lady Benavides, Pablo González, Mateo Ordóñez y María José Quispe, presentan el análisis y rediseño geométrico de la carretera Villanaco-Cera, en el cual se especifica el trazado planimétrico y la consistencia vial. En el índice general tenemos resumen ejecutivo, diseño geométrico horizontal, análisis y consistencia del diseño, los planos y las referencias. Resumen ejecutivo. El proyecto se enfoca en rediseñar la red vial entre Villanaco y Cera con la finalidad de mejorar la seguridad y la comodidad del usuario. Para ello se realiza el análisis de todos los elementos geométricos, la consistencia y la velocidad de operación, optando por la ruta más factible para su ejecución. Para determinar los parámetros analíticos apropiados se debe tener en cuenta los factores importantes que permitan realizar el cálculo de las condiciones ideales de conducción del vehículo, tales como el peralte máximo y el peralte necesario, al cual se lo obtuvo en función del radio de cada una de las curvas. Otro elemento importante es el ancho del carril necesario, valor que es seleccionado en función a las características del terreno y para este proyecto es de 3 metros. El rediseño presenta curvas espirales y simples que son predefinidas en función del radio, las longitudes mínimas y máximas y los criterios de transición del peralte. Finalmente se presentan planos de diseño horizontal y la planimetría general, donde incluyen información relevante como las características de la vía, la transición del peralte, las cuales garantizan la implementación efectiva y eficiente del proyecto. El diseño geométrico. En el presente capítulo vamos a analizar la planimetría de la carretera centrándonos en la ruta trazada y escogida previamente en los anteriores capítulos, seleccionándola dependiendo de sus mejores características en respecto de las otras opciones. Esto se inicia mediante la evaluación de parámetros esenciales para el diseño como peralte, radio y velocidad. Esto es importante ya que permite definir las características de la vía, incluyendo el tráfico y el terreno, para así mejorar las propiedades y crear un entorno vial cómodo y seguro. Además, tiene un gran impacto en la fluidez del tráfico y en la capacidad de manejar volúmenes grandes de vehículos. En este caso, al conectar una carretera de sectores rurales, sirve para así mejorar la economía, su desarrollo, ya que estos permiten tener un tráfico más fluido. Ahora tenemos los parámetros de diseño, los cuales se determinaron mediante la normativa del MTOP 2003. La categoría de la carretera es de red terciaria, ya que conecta los barrios rurales. La estética del camino hace referencia a que tiene una topografía con relieves irrelevantes, que esto significa que su topografía es montañoso. El guiado visual va de la mano con la estética del camino, ya que en esto se deben colocar letreros, señalización, para así ver cuál es la velocidad máxima, la que se debe mantener, y los conductores deben estar atentos y alertas dependiendo de esto. La pendiente, como se tiene en la normativa, hay una pendiente máxima del 10% y una recomendada del 7%. Sin embargo, también se necesita la pendiente para poder calcular las velocidades, y esto se realiza mediante la ecuación tomando en cuenta las abscisas. El ancho de la calzada es de 6 metros, 3 por cada lado. El radio mínimo, que según la normativa AASHTO es de 38.2, sin embargo ocupamos la del MTOP, que es de 42 metros. El peralte, que es mediante las fórmulas que se ven a continuación, que primero se debe calcular el radio del punto de intersección, luego el desplazamiento de este punto en respecto del eje, los valores de S1, S2, la media ordenada, y finalmente calcular los valores de F1 y se tiene el peralte. Y bueno, luego F2 y el peralte número 2, el cual está en esta tabla de aquí, y cabe recalcar que esto se tuvo que redondear al 2%. Tenemos las velocidades de 40, 50 y 60, que esto hace referencia a la vía que nosotros ocupamos, a la ruta trazada escogida que nosotros ocupamos. Luego seguimos con el bombeo, que es del 2%, la velocidad específica, que también se debe determinar mediante la normativa, al igual que las velocidades de operación, ya que la normativa también presenta ecuaciones. La entretangencia mínima es de 60 metros y las espirales, estas nos sirven con el fin de conectar tramos rectos con las curvas para no tener transiciones bruscas. Trazado planimétrico. El trazado planimétrico se define como el alineamiento horizontal de la carretera, adaptándose a un terreno montañoso con pendientes de entre el 8 y el 10%. Para este rediseño hemos tomado en cuenta la topografía de la zona, para así optimizar la vía y hacerla más segura y
con más confort para los usuarios. Todo esto siguiendo las normativas. También hemos usado el programa AutoCAD Civil 3D para el modelamiento geométrico para poder ajustar cada elemento. Curvas horizontales. Según CARBEMAS 2013, las curvas horizontales son segmentos circulares que unen dos tangentes consecutivas. Estas se diseñan en base a una velocidad específica, radio mínimo y a parámetros como el peralte y la longitud de visibilidad. Curvas espirales de transición. Estas curvas nos ayudan a que el paso entre un tramo recto y una curva horizontal sea más suave, reduciendo así la fuerza de centrífuga y ayudando a la estabilidad y confort de los usuarios. La espiral de Euler. La espiral de Euler es un tipo de curva espiral. Esta ayuda a que la aceleración centrífuga y la curvatura se vayan adaptando progresivamente, así evitando cambios bruscos. Este tipo de espirales se ven más en todo en terrenos montañosos debido a que se frecuentan curvas cerradas. La longitud de la espiral. La longitud de la espiral se ha calculado en base a la normativa ASTE 2018, donde se han calculado valores mínimos para la seguridad de la aceleración lateral en curvas y máximos para evitar la confusión de la severidad de la curva. La transición del peralte, tenemos que la transición del peralte permite ajustar la inclinación de la calzada en cada una de las curvas. Esta inclinación combinada con un bombeo efectivo del 2% garantiza un drenaje efectivo y la conducción mucho más segura. Además, la longitud del desarrollo del peralte fue calculado para asegurar transiciones suaves entre tangentes y curvas, evitando aceleraciones laterales muy bruscas. En el diagrama de desarrollo del peralte tenemos que en este proyecto el diagrama del peralte se ajustó a lo largo de cada una de las espirales utilizadas para garantizar que toda la curva circular cuente con una inclinación óptima y segura. Continuamos con la longitud total de la curva y entre tangencias, lo cual es que incluimos dos espirales de tensión y la curva circular intermedia para este diseño. Se aseguraron valores óptimos que permitan una conducción mucho más fluida al momento de utilizar dicha curva. Y por otro lado también tenemos que las entretangencias conectan curvas consecutivas y se dieron algunos tiempos mínimos de reacción entre cada uno de los tramos para los conductores, como podría ser un tramo montañoso, etc. Y estas entretangencias deben ser lo suficientemente largas para garantizar una estabilidad y una visibilidad, evitando cambios muy bruscos entre curvas. Continuamos. Resumen y conclusiones. Se ha realizado un análisis de los parámetros de diseño de la ruta Villanaco-Cera, los cuales se determinaron mediante la normativa y algunos se calcularon en base a los datos obtenidos previamente. Para este rediseño, la carretera es clasificada como red terciaria, que presenta una topografía montañosa. Con esta información se determina la velocidad de diseño, seguidamente el peralte, permitiendo así la estimación del radio mínimo, teniendo valores de un radio mínimo de 40 metros, una velocidad de 40 km por hora y un peralte del 10%. Teniendo la velocidad de diseño se determina la velocidad específica de las curvas, con la finalidad de analizar los casos planteados, de los cuales se obtuvo que la velocidad constante es en casi todo el tramo de estudio. Además, se identificaron 49 curvas, de las cuales 9 corresponden a curvas espirales de transición. Ajustando el diseño geométrico se verifica que se cumplan con los valores de radio mínimo entre tangencias mínimas y máximas para las curvas espirales y las curvas simples. El análisis de la consistencia del diseño. Esta es la relación entre la velocidad de operación y la geometría del trazado. Una carretera consistente permite mantener velocidades uniformes adaptadas al alineamiento horizontal. Su importancia es ya que un buen diseño geométrico disminuye los accidentes de tránsito al garantizar el tránsito seguro y eficiente. Esto con el objetivo de identificar deficiencias en el alineamiento y corregirlas para garantizar la seguridad y comodidad al momento de la conducción. Y esto también para poder clasificar el trazado mediante los criterios que existen en bueno, malo o aceptable mediante los perfiles de velocidad. El criterio que vamos a tomar en consideración es el número 2, sin embargo se han realizado los 3 criterios. Por otra parte, el criterio número 2 compara la velocidad específica con la velocidad de operación y esto se evalúa cómo se comportan los conductores en relación con el diseño de la vía.
Los parámetros de diseño se tienen con las ecuaciones de la normativa, tal como se pueden observar en las siguientes dos tablas. En la primera tenemos la velocidad de operación para las curvas circulares horizontales y la siguiente es para la velocidad de operación entre las entretangencias horizontales. Para los tres criterios tenemos las tablas de calificación, en el cual para el criterio 1 y 2 se utiliza la misma tabla, en el cual se basa en la diferencia de velocidades, y el criterio número 3 en el cual se basa en el factor de fricción, el cual es el provisto y el denominado. Aquí tenemos cómo se debería de ir realizando, en el cual tenemos también como parámetro para poder realizar la consistencia. Primero el tipo, si es el tramo recto o si es la curva o la espiral. Luego la longitud, luego el radio de la curva, luego tenemos la velocidad tanto en el sentido AB como en el sentido BA. Luego la velocidad específica y las pendientes, que como anteriormente se mencionó, esto se calcula con las abscisas y la ecuación. Luego la velocidad de operación, dependiendo de la normativa, al igual que para curvas como para las entretangencias, y la velocidad deseada, que igual es mediante las ecuaciones de la normativa. Luego se determinan los casos y finalmente la velocidad de operación ya finalmente que se va a ocupar para poder tomar en los criterios. Análisis de consistencia en el sentido de ida. Para este análisis hemos tomado en cuenta los criterios mencionados anteriormente, entre ellos el criterio número 1, que nos dice que compara la velocidad de operación con la velocidad de diseño de cada curva. En este caso, tuvimos inconsistencias significativas, tomando en cuenta que hubo diferencias de hasta 55 km por hora, por lo que la mayoría de sus calificaciones nos dieron malo. El segundo criterio, que compara la diferencia de velocidades entre curvas consecutivas, nos dice que la transición de velocidades entre cada curva es muy bueno, debido a que la mayoría de sus calificaciones es de bueno. Para el criterio 3, que compara la fricción lateral requerida con la disponible, este nos dice que la vía es estable, ya que sus calificaciones nos dan un valor de aceptable. Para el análisis en sentido de vuelta hemos usado los mismos criterios y hemos corroborado la información anterior, donde en el criterio 1 igual tenemos diferencias significativas y nos dan variaciones altas, por lo que tenemos en su mayoría calificaciones malas. Para el criterio 2 igual la transición entre velocidades de entre cada curva es buena, por lo que las calificaciones tenemos de bueno. Y en el criterio 3 la estabilidad de la vía sigue asegurada, ya que tenemos calificaciones de aceptable. Bien, en el análisis de consistencia del IHSDM se analizaron los perfiles de velocidad mediante los métodos High Speed y Low Speed. Las velocidades calculadas por el IHSDM mostraron una gran coherencia con los resultados manuales, identificando inconsistencias similares en las velocidades absolutas. Las banderas verdes del programa indicaron que las transiciones entre los elementos geográficos eran consistentes y seguros. El uso del el IHSDM permitió incorporar factores adicionales como la peligrosidad del terreno, y con ello nos permitió hacer un análisis mucho más robusto en nuestro proyecto. En la comparación entre cálculo manual y HSDM tenemos que entre las similitudes encontramos que ambos métodos mostraron perfiles de velocidad similares y concluyeron que las transiciones de las curvas eran coherentes y consistentes. Y en las diferencias tenemos dos puntos muy importantes, el cual es que el método manual presentó velocidades ligeramente altas con una diferencia promedio de 1.13 km por hora. El IHSDM incluyó factores adicionales como la topografía, lo que nos resultó con valores mucho más conservadores dentro de los rangos seguros. En un resumen, tenemos que el método manual es ideal para el análisis específico del terreno, mientras que el IHSDM nos proporciona un enfoque generalizado entre si es aplicable a distintos escenarios viales. Gracias. Resumen y conclusiones.
Se realizó el análisis de la consistencia en base a la evaluación del criterio 2, el cual relaciona la velocidad específica con la velocidad de operación. A lo largo de la ruta, tanto en el sentido de ida como en el de vuelta, se identifica que la mayor parte de la ruta es constante en el caso 3, esto debido a las longitudes mínimas y máximas calculadas. Hecho el cálculo necesario, se tiene que la ruta en el sentido de ida presenta una consistencia buena en casi todo el eje. Sin embargo, se identifican 3 elementos que presentan una consistencia aceptable. Para el sentido de vuelta, la ruta presenta una consistencia buena en casi todo el eje. Sin embargo, se identifican 2 elementos que presentan una consistencia aceptable. Con este análisis, ya que la mayoría de la ruta presenta una consistencia buena, se determina que si se requiere una consistencia en general de todo el rediseño, esta sería buena. A continuación podemos observar las referencias que ocupamos para poder realizar la investigación y finalmente los planos, que para esto se ocupó la herramienta de Civil 3D en el cual se ocupó el formato, como se puede observar aquí, el formato del MTOP de la normativa y la carretera con su respectivo perfil. Luego, ya una vez sacados todos estos planos, se tiene finalmente los siguientes planos. Aquí se puede ver toda la carretera desde el punto A hasta el punto B. Y aquí se puede observar por secciones en donde se observan las curvas, las espirales y su respectivo perfil. Y finalmente tenemos aquí la tabla de entretangencias y adicional la tabla de las espirales. Gracias.